Bien, señores, vamos a continuar con el matutino de Cananga. Recuerde que estamos transmitiendo en directo para todo el mundo y para República Dominicana. Además, estamos transmitiendo a través del canal 16 de Telecable Dominicano. Pero además, ya vamos a transmitir la próxima semana a través de Wintelecom, Orbit y los demás cables a nivel nacional. Están con nosotros aquí en el estudio Edwin de la Cruz, perdón, Edwin Vázquez, está la periodista Sara de la Cruz y Darío Cuba. Vamos a conversar con una persona que me da mucho gusto conectar con él a la lejanía en Estados Unidos por razones de su trabajo habitual de escritor, periodista. Él es un hombre que ha tenido toda una lucha social en República Dominicana. Se trata de Carlos Márquez. Está con nosotros y nos enorgullece conversar con él. Buenos días, Carlos, desde los Estados Unidos. Buenos días, Darío. Buenos días, Edwin. Muy buenos y días. Sara. Bueno, yo tengo dos Sara. Mi esposa se llama Sara y mi hija, una de mis hijas se llama Sara también. Mi saludo a Sara y mi saludo al joven que está controlando, que está dirigiendo el programa y el canal ahí. De manera general, para mí es un gran honor, Darío, estar contigo en este esfuerzo, apoyando este esfuerzo que es Cananga. Espero que tenga muchos éxitos. Estamos a sus órdenes y es un placer, Carlos, a pesar de que el tiempo que no nos veíamos así tan cerca, porque si tú no estabas en Estados Unidos, estaba yo, si no en Europa, dependiendo de las labores que tuviéramos que hacer uno y otro. Carlos, ¿cómo tú visualizas la situación de República Dominicana desde allá, desde la lejanía? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es tu análisis sobre República Dominicana en lo político, en lo social? Y posteriormente entonces pasaríamos a lo económico para ir por temas. En lo político, porque estamos enfrentando una pandemia, pero que coincide con unas elecciones ya en un mes y 10 días aproximadamente. Cuéntame, ¿cuál es tu visión? Mira, hermano, de verdad que nosotros siempre hemos sido optimistas y hemos apostado que la nación dominicana va en un proceso y debe seguir en un proceso de consolidación de su democracia y en gran medida que debe caminar hacia el rompimiento de la desigualdad, el término de lo que es la pobreza en sectores importantes de la sociedad dominicana. Nosotros hemos apostado siempre a que la sociedad dominicana logre vivir con calidad de existencia, calidad de la existencia, que cada uno de los dominicanos y las dominicanas se sientan orgullosos de haber nacido en esta tierra de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, entre otros grandes héroes. Sin embargo, hace tiempo que vengo abogando porque la República Dominicana también se inserte en el proceso de investigación y desarrollo de ciencia y tecnología para el desarrollo, porque nosotros hicimos un trabajo que se titula Hacia la Revolución Tecnológica Industrial. Es un libro en donde cuyo proceso de investigación nos llevó a la conclusión de que los países que han desarrollado investigación, ciencia y tecnología son ricos, son los países hegemónicos, los países europeos, Estados Unidos, Japón, China ahora, Corea del Sur, en fin. Y los que no han hecho lo propio son países pobres, como los latinoamericanos de manera general, donde está naturalmente en el Caribe República Dominicana. Eso no se ha hecho. Y sumado a ese atraso histórico, porque no hemos hecho revolución tecnológica ni revolución industrial, entonces se le suma
esta pandemia, esta problemática que viene a ahondar y acrecentar las dificultades socioeconómicas en la República Dominicana. Es una situación dramática y difícil por cuanto esta pandemia ha llevado a la humanidad entera a postrarse. La economía mundial está en el piso. Es superior la actual crisis a la crisis del 29, a la crisis que siguió la Segunda Guerra Mundial, como resultado del regreso de todos los soldados que, bueno, no tenían puestos de trabajo de manera específica, y mucho más a lo que fue la crisis del 2008, la crisis que se inició en el sector bancario, el sector inmobiliario de Estados Unidos, luego se expandió el sector seguro, y luego del sector seguro se fue al sector financiero, o sea, a la banca y luego a la bolsa de valores. Y como había una vinculación con las bolsas de valores y con la banca internacional, el mundo desarrollado se fue a pique también económicamente. Pero lo que ha provocado la pandemia es superior, al punto que durante aquella crisis 2008-2009, apenas Estados Unidos alcanzó un desempleo de menos de 10 millones de ciudadanos. Y ahora estamos hablando de 41 millones de norteamericanos y de residentes que están desempleados. O sea, midiendo solamente lo que está pasando en Estados Unidos, donde hay más de 100,000 muertos y 1.700.000 afectados, es una situación dramática. La aviación está paralizada, el turismo está paralizado, o sea, la industria todo está paralizado. Los pequeños negocios se han ido a pique, o sea, el gobierno ha tenido que recurrir, y nosotros los dominicanos, si eso es en Europa y Estados Unidos, que hay una situación tan dramática y tan triste, ¿qué no será en una sociedad que no ha hecho su revolución industrial, que no ha hecho su revolución tecnológica, como es nuestra República Dominicana? De ahí que, pese a todo el interés y los deseos que nosotros tenemos, que tú tienes, porque el país se desarrolle, porque crezca, porque la gente viva bien, esta pandemia nos ha afectado de manera contundente, y en gran medida son países en vías de desarrollo que tenía muchos años con un nivel de crecimiento sobre un 5% del Producto Interno Bruto, y que ahora ha entrado en un proceso de recesión terrible, de parálisis, de crisis económica real, que se va a reflejar naturalmente en el proceso electoral de ahora. Decía Jeffrey Sachs, no, perdón, un teórico norteamericano de la economía, Jeffrey Sachs, concretamente, sí, Jeffrey Sachs, dijo el otro día que la pandemia va a provocar que el presidente Donald Trump pierda de manera histórica, que sufre una derrota histórica aquí en Estados Unidos en el próximo mes de noviembre. Esto se está viendo en España, donde el gobierno está siendo cuestionado, en Inglaterra, o sea, en el grueso de los países de Europa. La pandemia ha provocado enormes cuestionamientos a los gobiernos, y entonces en la República Dominicana esto va a ser también contundente en lo que tiene que ver con la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, yo Carlos. Sí, dime. Edwin Vázquez le habla. ¿Qué lo llevó a usted a abandonar su plaza política Santo Domingo Este? Porque sabemos que usted ha aspirado varias veces a diputado por esa demarcación. Es la primera vez. Esa es la primera vez. Pero, si terminaste la pregunta. Sí. Edwin, ok. Bueno, yo quería llegar al Congreso precisamente para
someter leyes, 3 leyes. Una es para que se inicie la primera revolución tecnológica industrial en el país, que no lo hemos hecho, para iniciar una revolución de la enseñanza, una revolución de la enseñanza, donde la gente aprenda a producir. O sea, sobre todo esas 2 leyes, esencialmente. Una ley para que formalmente que se establezca en la Constitución de la República, de manera que los gobiernos que se sucedan se vean en la obligación de impulsar la investigación, la ciencia, la tecnología para el desarrollo de la nación. Entonces son 3 proyectos de ley. Un proyecto de ley para que el Producto Interno Bruto, el 2%, sea destinado a la investigación, la ciencia y la tecnología para el desarrollo. Otro para iniciar la revolución tecnológica industrial, la primera, y de luego la revolución de la enseñanza, porque definitivamente los dominicanos no producimos hoy ni palillos, ni siquiera palillos de madera, porque ya los palillos han ido evolucionando y se hacen de otras cosas, pero ni siquiera eso nosotros tenemos que importarlo. Los lapiceros tenemos que importarlo, los llavines de las viviendas tenemos que importarlo, o sea, los manubrios, todo hay que importarlo. Entonces la República Dominicana tiene un gran atraso, y entonces esta crisis, esta pandemia lo está llevando a mucho más, a una situación mucho más calamitosa, mucho más difícil. Entonces yo quería llegar al Congreso para impulsar esas leyes. Sin embargo, me sacaron de la boleta como candidato a diputado en la circunscripción número 1 y me pasaron para el nivel nacional para ser candidato a diputado nacional de la Fuerza del Pueblo. Y tuve que venir aquí urgente por un problema familiar. Entonces me agarró la prohibición de los viajes, y aquí estamos desarrollando lo que podemos hacer para contribuir en gran medida a que la democracia siga consolidándose en la República Dominicana, y naturalmente para que el doctor Leonel Fernández, quien tiene la experiencia, porque quiero asociar la experiencia del doctor Leonel Fernández como jefe de Estado, 3 veces presidente de la República, algo que en casos como el de la República Dominicana hoy no es despreciable. Porque como describimos en principio, la situación que se proyecta a partir de esta crisis sanitaria en el aspecto económico es catastrófico. Y lo que viene como respuesta a la crisis económica es una crisis política muy probable, como resultado de una crisis social, donde en estos momentos, por ejemplo, el señor presidente de la República, y lo escuchaba a ustedes diciendo en principio del programa, que el presidente Danilo Medina había sometido la disposición o el pedido para que se ampliara la situación de emergencia en la República Dominicana, o lo que la gente conoce como cuarentena. Algo que, bueno, por un lado se necesita, Señor pero por Carlos, otro lado hay una realidad muy específica, y es que nosotros conocemos los que viven, la mayoría de los dominicanos y las dominicanas que tienen pequeños negocios, son micro, el que vende empanada, la que vende fritura en la esquina, el que vende celulares, el que vende instrumentos tecnológicos, cargadores, en la Lincoln, en la Churchill, en los diferentes Carlos, lugares. Sí. Sara de la Cruz, un saludo para usted con una pregunta. ¿Entiende usted que en este momento la nación, la República Dominicana, debe de ser dirigida por una persona de vasta experiencia? No te escucho bien, Sara. ¿Entiende usted que la nación, la República Dominicana, debe de ser dirigida por una persona de vasta experiencia? Bueno, sí, el asunto de la experiencia, decía, es porque la situación va a ser muy difícil para manejar una persona que no tiene
la experiencia, valga la redundancia, que no tiene el trabajo, el haber enfrentado problemas como ese, como este que estamos describiendo. En el caso específico del doctor Leonel Fernández, recuerden que manejó la crisis bancaria que resultó en el 2003 durante el gobierno de don Hipólito Mejía, nuestro amigo. Ese gobierno, que yo escribí inclusive 75 artículos pidiendo que se resolviera el problema del precio del dólar, claro, tuvo que enfrentar el problema bancario, el fraude bancario, el boquete que produjo en la economía el fraude bancario. Y entonces quien definitivamente logra desmontar eso es el expresidente Leonel Fernández, pero a su vez la misma crisis del 2008, que fue una crisis universal y que se originó precisamente en fraudes inmobiliarios, vinculado con fraude bancario y fraude a nivel de los seguros. Entonces, también el doctor Leonel Fernández sorteó esa crisis. Los dominicanos no sentimos con tanto rigor el peso y el significado de lo que fue esa debacle de la economía, ese derrumbe del modelo neoliberal, del neoliberalismo de manera general. Entonces, Luis Abinader, amigo mío, yo lo conozco hace tiempo, joven, con todo el derecho de ejercer el Estado, dirigir el Estado dominicano, con todo derecho a aspirar y querer definitivamente ser el presidente de la República, no tiene la experiencia. Y Gonzalo mucho menos, que una persona que tiene dificultades. Pero no solamente eso, sino que también hay una realidad, esa misma realidad económica hoy. Además, el partido de gobierno está dividido, se dividió. Y no solamente se dividió, sino que al mismo tiempo se le ha ido vaciando la organización. Entonces, ha ido perdiendo entonces su capacidad para competir airosamente en lo que serán las elecciones del próximo 5 de julio. Cuando tú encuentras que tienes eso un refresh de todo esto, con ese pensamiento preclaro que tú tienes, y cuál es el trasfondo, si es que tiene alguno, de colocar a David Collado, que todos sabemos cuál es la vinculación, según se ha dicho, con los Pichinis. Adelante, señor. Mira, esa encuesta presentada por Bernardo Vega está poniendo en entredicho la idoneidad y el mismo trabajo que ha desarrollado Alicia Ortega, mediante el cual ha ido ganando prestigio. El prestigio de Alicia Ortega y de su esposo están en estos momentos en la picota.
porque se sabe perfectamente que ese grupo está metido hasta las narices junto al grupo Vicini. ¿Y qué ocurre en el fondo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? ¿Por qué Danilo pone a Gonzalo Castillo en vez de impulsar a Reinaldo Pared y a esos muchachos que podían dar la pelea y podían poner en alto la dignidad de esa organización política? ¿Por qué? Porque ese también, Gonzalo Castillo, está vinculado a esta gente, a esa empresa, a esa familia. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es que garantizar que se le venda, se le traspase formalmente la generadora de energía Punta Catalina. Entonces, Bernardo Vega es un instrumento de ese grupo, junto a Alicia Ortega y su esposo, que, como digo, empiezan a perder credibilidad ante la nación dominicana. Porque ¿qué es lo que ha pasado en el fondo, además, respecto a Punta Catalina? Que hay cosas que no se han dicho, que solo yo las sé. Y que hay otra persona que las conoce, sobre todo. Revélela, por favor, por este medio. Aprovecha ahora y revélela por lo menos algunas noticias nuevas. El asunto es que Punta Catalina se iba a construir sobre 3 millones de metros cuadrados, en principio, con apenas $1.000 millones, con una inversión de $1.000 millones de manera general, o sea, la compra de los terrenos, los 3 millones de metros, y la edificación y el desarrollo de la planta como tal. Un abogado amigo nuestro estaba al frente convocando a todos los propietarios de los 3 millones de metros donde se iba a construir Punta Catalina, y logró consolidar los 3 millones de metros. Porque ¿cuál es el objetivo? Construir Punta Catalina en un terreno en aquel momento, en donde se pudieran construir unos jardines que amortiguaran los altos niveles de contaminación del carbón. Crear una especie de microclima en todo el entorno. Correcto, en los 3 millones de metros. Ok. Pero cuando el abogado convoca a todos los propietarios de los diferentes terrenos, porque lo consolidan, o sea, uno que es vecino, otro que está allá, que es dueño, otro que es dueño, entonces lo ponen juntos, o sea, los 3 millones de metros. Convoca a esos propietarios para que asistan a la presidencia, al Palacio de la Presidencia, a firmar para el contrato, el acuerdo de venta de esos terrenos. Cuando están llegando, justo el día que llegaron gente que estaban fuera del país, llegaron hasta con la familia, se hospedaron en hoteles, en fin. Entrando al Palacio Nacional, Rubén Bichara, mi amigo, lo llama y le dice: no, escúcheme, no se va a poder firmar nada. No es posible hacer el acuerdo porque una empresa va a donar los terrenos. Ahí se cayó todo. ¿Por qué lo iban a donar? ¿Qué era lo que iban a donar? 700.000 metros, no 3 millones de metros. 700.000 metros. ¿Y quién fue que donó esos 700.000 metros? En principio, los Vicini. Pero ¿qué ocurre? Que en el pasar de los días, después que empieza a construirse la planta, los Vicini dicen que la planta se está construyendo en terreno propiedad de ellos. Una componenda entre el gobierno y la gente de la Corporación de Electricidad y el presidente de la República, Danilo Medina, que entonces quieren venderle a los Vicini, porque bueno, quien construye en terreno ajeno
no tiene nada, no tiene nada. En principio fue el gancho de un regalo, y no era un regalo, sino era para que construyeran la planta en los terrenos de ellos, para entonces después optar para comprar, adquirir a Punta Catalina de manera específica, naturalmente dejando a las actuales autoridades de la Corporación de Electricidad y al presidente de la República con inversiones ahí. O sea, pero ¿qué ocurre en este momento? Que Alicia Ortega, su esposo Hasbún y Bernardo Vega son parte de ese plan. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Lograr. Por eso entonces es que en la segunda entrega aparece el señor Collado como la persona más de mayor favorabilidad, y la segunda persona que aparece es la señora Carolina, que recién asume la alcaldía como segunda persona de favorabilidad, de manera que el plan es completo. Completo. Es un plan, si falla uno, si falla este, no oíste el día pasado que denunció el jefe de la campaña de Luis Abinader, el jefe de campaña, El señor Furcar, que había unas gestiones para cambiar a Gonzalo Castillo, para borrarlo de la Junta como candidato presidencial. ¿Tú sabes por qué lo denuncia el equipo de Luis? ¿por qué? Porque ese muchacho lo quieren meter por el penco Gonzalo Castillo. Si falla el penco, entonces quieren buscar otra opción para asegurarse la corruptela de transferirle, de entregarle Punta Catalina a los Vicini, para ellos quedarse, bueno, siendo propietarios de una gran inversión que ha hecho el Estado Dominicano. Finalmente. O sea, una condena terrible, vulgar. Y entonces la encuestadora y Alicia Ortega se ha prestado para eso, y por ello es que digo que va a perder su prestigio. Finalmente, entonces, Carlos, parecería que todo apunta a que David Collado es definitivamente la propuesta de ese sector económico auspiciado por ese grupo de comunicaciones y por ese encuestador. Ellos lo intentaron, hace tiempo que lo intentaron. Acuérdate que antes de las elecciones municipales, este bicho renunció a ser candidato de nuevo a la alcaldía, donde no tuvo éxito, porque el éxito es a través de los medios. O sea, el éxito es de promoción, pero en términos prácticos la ciudad estaba llena de basura. Entonces ellos intentaron promover a este muchacho, pero no han podido. Entonces hacen todo el esfuerzo pues para una manera u otra que la empresa que Punta Catalina les ha traspasado. Y el gobierno está en eso. Danilo Medina está en eso. Bien, Carlos, muchas gracias. Te agradecemos profundamente. Esperamos que esta sea una primera de una serie de entrevistas que nos quisiéramos que tú nos colaboraras. Te recuerdo que el periódico Página Abierta rd.com, puedes enviar tus trabajos y los publicaremos con mucho gusto. Sabemos que tú tienes conciencia y juicio de todo lo que has planteado. Una última, tiene 30 segundos para una exhortación a la gente de tu partido y a tu posición como periodista, analista de larga data, así se dice hoy día, para el pueblo dominicano. Sí, me gustaría en gran modo que los dominicanos y las dominicanas, y sobre todo las bases del Partido de la Liberación Dominicana que yo ayudé a fundar, y yo soy de los fundadores de ese partido, hagan conciencia, que sigan haciendo conciencia de la importancia y la difícil coyuntura que tenemos hoy, y que la única solución visible y posible es que el ciudadano dominicano, doctor Leonel Fernández Reina,
vuelva a dirigir los destinos de la nación, porque es el camino seguro para enfrentar la crisis de salud, la crisis económica y la crisis social que ya prácticamente tenemos encima. Bendiciones a todos y a todas, bendiciones Muchas a gracias. ustedes. Carlos, muchas gracias, te lo agradezco profundamente. Yo sé que levantarse a conversar en los medios a esta hora un viernes, sobre todo bajo las circunstancias que tú estás en los Estados Unidos y nosotros aquí en República Dominicana, es una proeza. Gracias, hermano. Hemos conversado, señores, con Carlos Márquez, nuestro amigo de hace mucho tiempo, periodista, escritor, poeta. Muchas gracias, señor director. Vamos a la pausa. Hasta luego.